Le doy gracias a Dios que estamos una vez más aquí y que me da la oportunidad de poder traer la palabra con un tema que no sé si lo vamos a terminar hoy, pero vamos a comenzar, que es lo más importante. Y lo que vamos a hablar es sobre nuestra identidad. A lo mejor hemos escuchado cosas similares anteriormente o de otra forma, pero yo creo que, como dice la palabra, por el oído, la fe, por el oído, por el escuchar, a lo mejor el día que lo dijimos, uno no lo cogió, o el otro no le llegó, o no era para ti, y cuando vuelve y lo escuchas, y así sucesivamente, ¿ok? So, vamos a comenzar buscando Efesios 2:10. Efesios 2:10. Y le doy gracias a Dios que nos mudamos a la casa nueva y me tocó a mí. Efesios 2:10. La persona que lo quiera leer, pues alza la mano o comienza a leer. Hermano. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Alguien más tiene otra versión que quiera compartir? ¿Alfredo? ¿Jackie? Es la misma. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ya Él nos creó como quiso crearnos y preparó, antes de crearnos a nosotros, ya esas obras estaban preparadas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos nada más que buscar ni tratar de inventar por otros lados, porque ya lo que Él quiso que nosotros hiciéramos, ya Él lo hizo. Amén. Diariamente nosotros vivimos lo que dice un estrés, el afán del día. Hay momentos que son bien fuertes, hay otros, ¿verdad? Cada cual tiene su vida propia, tiene sus circunstancias que tiene que enfrentar. Pero cada uno de nosotros, cada día enfrentamos una batalla interna entre la persona que creemos que somos y la persona que queremos ser. Cada ser humano pasa por esa batalla todos los días, entre el que creemos que tenemos que ser y el que queremos ser. Y todo es, si te fijas, por ti, lo que tú quieres y lo que tú crees. Y la tercera parte de la batalla es por la persona que Dios ha diseñado y ha llamado a que tú seas. Es una batalla fuerte. Lo que tú crees, lo que tú quieres y lo que tú verdaderamente es. ¿Qué te deja decir eso? Que muchos, y lo sabemos, no conocen su identidad, y otros no entienden su identidad, y otros tratan de remodelar su identidad. Pero también eso te deja saber que cuando tú estás tratando de modificar algo, porque tú sabes que hay algo ya hecho. ¿Ok? Esto es una batalla entre mi imagen propia y la imagen de Dios. A veces decimos entre mi carne y mi identidad o mi vida espiritual. Vamos a ver en Génesis 1:26. Génesis 1:26. Pastor, usted puede leer esta noche, ¿sabe? No está permitido leer. ¿Puedo leer? Pastor, Sí. you got a mic? Dame uno al pastor, por favor. ¿Un micrófono? Sí. A estrenar la casa nueva, pastor. Ya yo chequeé todos los micrófonos. ¿Ella quiere que yo coja un micrófono? Sí. De allá a ver. Un short de eso. Lo que tú tienes ahí. Yo no voy a pasar a todo el que lea para que salga grabado bien, ¿verdad?
memoria de Isaías 26:12. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Alguien más quiere alguna otra versión que quiera compartir? En Génesis 1:26. Fíjate que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos a comenzar por ahí. La imagen de Dios es la persona que Dios designó que tú fueras desde el vientre de tu madre. Pero esa persona ya estaba diseñada desde la eternidad. Eso no fue lo que genéticamente pasó ahí. Eso fue lo que pasó en la eternidad, como te diseñaron allá en el pensamiento de Dios. Una persona con dones específicos, propósitos y un llamado. Esa es la imagen de que estamos hablando. Esta es la verdadera identidad del hombre que Dios creó en el principio. Un ser a la imagen y semejanza de Él mismo. ¿Ok? Rey y Señor de toda tierra. Pastor, vuelva y lee ahí que señoré. No está entendiendo, ¿sí? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor te creó, Rey y Señor de toda la tierra. Él te dio ese poder cuando te creó. Así como Dios lo era en el cielo. Y que debía llenarla, también te dio una responsabilidad de llenarla con seres de igual identidad. Que pudieran reflejar la gloria de su Padre y Creador. Esta es la identidad con que nosotros verdaderamente fuimos creados. Y el destino glorioso que estábamos llamados a cumplir. Cuando nosotros nos crearon con propósito. Nosotros nos crearon con responsabilidad, pero también nos crearon con algo que nosotros íbamos a obtener. Era, como dice, era un destino glorioso. Nosotros no nos crearon para caernos, para desobediencia. Eso lo buscamos nosotros. Pero el origen de nosotros, mira qué divino era. Con propósito, con un llamado. Estos son los principios bíblicos que establecen nuestra identidad al ser creado. Podemos ver que dijo: hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra, llenadla tierra y subyugarla. Eso eran todos los principios que Dios tuvo en su pensamiento cuando nos estaba creando. Hasta aquí alguien quiere compartir algo. Cuando él dice hagamos, eso es en plural. Sí. Cuando él dijo eso, ¿qué es lo que significó en plural? Que él y otro. Melqui, ¿quieres decir algo en cuanto a eso? Sí, es importante aclarar eso, porque eso es básicamente a orientarnos. Cuando vemos Génesis 1:26, tenemos que entender que Dios no tenía imagen. La imagen de Dios, para poder dejarse ver, es Jesucristo. Y cuando Dios se hace la imagen Jesucristo, se crea el hombre a imagen de Dios, el primer hombre. Pero lo más importante de esto es saber
que la imagen del Dios invisible, conforme a Colosenses 1, 16 al 18, 1:15 al 18, pero es importante que usted sepa que cuando se empieza a crear cosas, se empieza a crear cuando Dios está manifiesto en su imagen. Espíritu con imagen. Dice hagamos. Y entonces dice la Biblia que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. No es que habían tres personas ni nada de eso. Estaba Dios solamente con su imagen. Con su imagen que era Él mismo. Estaba lo que no se veía revestido de lo que se veía. Y entonces vinieron a existencia todas las cosas que vemos. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero como Dios no se veía, se creó una imagen que la conocemos como Jesucristo, que es Dios mismo, por supuesto. Y entonces dice la Biblia que por medio de Él, por Él y para Él, fueron hechas todas las cosas que se ven. Inclusive lo primero que se hace en Génesis 1:26 es al hombre a la imagen de Dios. Pero Dios primero lo que se cree es una imagen. Una imagen. Se manifiesta. Porque sabemos que Dios es espíritu. Esto es importante para que nadie nos diga en ningún momento que hay tres personas con Dios ni nada de eso. Y con Él estábamos todos los hijos de Dios allí viéndolo todo en invisible. Alabado sea Dios. ¿Todo bien? ¿Quedamos dicho? Gracias y paz. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Quiere añadir algo? Wilfredo. Bueno, también abundando a ver que, por ejemplo, nosotros decimos que Dios es el todo, ¿verdad? El todo en el todo. Entonces, cuando Él dice, hagamos al hombre, ¿sí? Dios es el todo en el todo. Siempre ha existido. Y cuando Él dice, hagamos al hombre, es el todo. ¿Ven? Hagamos al hombre. Todo, porque Él es todo. Por eso se usa, hagamos. No es como dice Merkel, no es que habían tres. Es que Dios es todo. Cuando usó esa verbología, hagamos. El universo completo, hagamos. No sé si lo logran ver. Dios es el todo y Él se puede tener el atributo de decir, hagamos. Pero no es que habían tres. Es que estaba todo. Amén. ¿Alguien más, pastor? ¿Quieres decir algo? No, estoy bien, estoy escuchando. Según el modelo del Creador, a la imagen de Dios. La imagen, y lo que voy a decir ahora es, después de lo que Melqui aportó, cuando Él se hace una imagen y es Jesucristo, ahora estamos en lo que se puede ver, ¿ok? La imagen tiene que ver con capacidades como la razón, el pensamiento, la personalidad y el intelecto. La capacidad de relacionarse, de ver, escuchar, hablar y comunicarse. La capacidad creativa de hacer proyectos, de utilizar la palabra viva y eficaz para hacer todo lo que era bueno. ¿Entendimos lo de la imagen? Esas son características de la imagen tuya, la imagen de un ser humano, pero estamos hablando cuando nos hicieron a la imagen de Dios, cuando Dios en espíritu se crea una imagen y ese es Jesucristo. ¿Ok? Porque algo tenemos que ver. Él sabía que algo teníamos que ver. Es que es tan finito esto. Esto es importante Yes. porque eso hace de la doctrina de gracia. Y si no tenemos claro eso, pues en las iglesias tradicionales siempre se cree que hay tres personas con Dios. Y eso es un disparate porque si hay tres personas tienen que haber tres Espíritus Santos. ¿Entiendes? Y hay un solo Espíritu Santo. Y hay un solo Espíritu Santo que es Dios y el Hijo es Dios y el Padre es Dios y es uno mismo manifestándose en tres oficios. Y esos son los estelares porque hay más. Para la gente que está escuchando, hay como 25 funciones que Dios hace en la Biblia. Oye, otro punto sobre la imagen de Dios. ¿Ves? Nosotros la manifestamos después de la caída, distorsionada o buena. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las virtudes nuestras están defectuosas. Pero para allá vamos. Ok, gloria a Dios. Pero hasta ahora,
El estudio es largo, el estudio no lo vamos a terminar esta noche, el estudio es bien complejo y lo más importante es que salgamos de aquí no escuchando un montón de cosas, es teniendo cosas claras y aprendiendo. ¿Ven? Para dejarlo ahí, lo que quiero decir es que el hombre que se crea a la imagen de Jesús. ¿Entiendes? Porque esa es la imagen de Dios. Entonces que Dios dice, fue hecho a imagen de Dios, porque Dios no tenía imagen, se hace una y luego entonces el primer hombre terrenal se hace a esa imagen. Por eso es que él dice a imagen nuestra. Por Y eso ahí es donde cae en plural que tú mencionaste. Importante para dejarlo ahí. Cuando alguien le pregunte a quién se parecía Adán, se parecía a Jesús. Eso se le llama el segundo Adán. Ese es otro. Gracias, pa. Pero hasta aquí, Dios es espíritu. La imagen que Él se crea en Jesucristo, el primer hombre fue creado en base a esa imagen. ¿Estamos? La misma palabra lo dice aquí en Romanos. Romanos 8:9. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ahí está dando claro que básicamente fuimos también hechos a la imagen de Dios. Gloria a Dios. Así es. ¿Alguien más tiene algo que apuntar? Ok. Vamos a ver. Con un corazón conforme a Él. Ya nos mudamos de la imagen, ahora vamos al corazón. Con un corazón conforme a Él. La semejanza tiene que ver con las cualidades morales como son el amor, la misericordia, la justicia, la sanidad, la verdad y las demás cosas relacionadas con el Espíritu. Entre los dones que se nos dieron estaba la libertad de actuar, de decidir por nosotros mismos, escoger con nuestra propia voluntad, y esto también era un atributo de nuestro Padre. Él nos creó a su imagen y semejanza. Ahora estamos hablando de las semejanzas, cómo nos parecíamos, las características que Él tenía y que Él puso en nosotros. ¿Estamos? Fuimos creados con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Dios creó al hombre para que fuera un agente de su reino, para gobernar y someter al resto de la creación. Dios nos hizo socios participantes en su gobierno. Decía señorear. Señorear significa ejercer una autoridad absoluta y un control sobre algo. Y ese fue el poder que Dios nos dio a nosotros. Íbamos a señorear sobre la tierra y los animales. Eso es un poder bien grande. Mira si confiaba en nosotros, como nos creó originalmente. Era Señor de la creación. Nosotros íbamos a ser señores de la creación. La naturaleza, todos los animales, todo estaba a nuestros pies. Fuimos creados con un destino. Dios creó al hombre para que llenara la tierra con otros seres semejantes. Por eso nos mandó a que nos reprodujéramos. Para que esos seres tuvieran la misma identidad con que nos crearon a nosotros. El que se produjeran con la misma identidad que Dios nos dio. Así era que Dios se iba a seguir multiplicando. Con el mandato de Él, nos íbamos a seguir multiplicando. Hasta aquí. ¿Quién quiere decir algo? Wilfredo. Sí. Pastor. Quiero decirles que tenemos que tener muy pendiente cuando vamos a explicar algunas cosas. Partiendo de la cruz hacia atrás era una cosa, y partiendo de la cruz hacia adelante era otra cosa. Después de la resurrección, la iglesia señorea sobre todo. Ahora, que usted no lo sepa por falta de conocimiento, una cosa, pero la iglesia tiene el señorío, la autoridad, el dominio sobre todo en la tierra. Porque si no, la cruz no valió de nada. Verónica. Yo
con lo que él dice que hay diferente entonces antes de la cruz. Según lo que el pastor está hablando ahora mismo, de que antes de la cruz era distinto y después de la cruz Sí. y la iglesia señorea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué estaba pasando antes de la cruz? Si cuando Él nos crea al principio nos da toda autoridad y eso es antes de la cruz. Claro, si notas y puedes ver en toda la Biblia, hasta la cruz, la iglesia estaba esclava. La iglesia era libre pero esclava. La iglesia no tenía quien la redimiera hasta que no llegara Jesús. Por eso es que todo cambia después de la cruz, no antes de la cruz. Y cuando Por eso tú ves a Jesús hablando unas cosas que la iglesia hoy se la quiere adjudicar y no es para la iglesia. ¿Ves? Arrepiéntanse. Yo no tengo que arrepentirme. Yo señoreo sobre todo. Yo no me tengo que arrepentir. Si de acaso me tengo que arrepentir es conmigo mismo para dejar de hacer las cosas que no me producen. Pero después de la cruz yo he sido libre. Yo fui redimido. Yo fui libertado de todo. Acuérdate que después de la cruz nosotros volvimos a renacer. Y ahí es que nosotros tenemos toda esa libertad y todos esos poderes y todas esas cosas. Estamos hablando antes. Ahí hubo también un incidente, si decirlo así. Wilfredo. Antes de la cruz, la caída, el hombre entregó. Eso para por lo cual fue creado. Por eso Jesús viene a redimir. Había entregado. Pero lo que estamos ahora viendo es antes de la desobediencia, antes de la caída. ¿Estamos? Sí que estamos de vuelta. Miren, en Cristo estamos de vuelta al principio. Estamos de vuelta en cuanto a posición. Lo único que Adán perdió, oiga esto, para que sepan todos, los hijos de Dios, lo único que perdimos fue la condición perfecta. La condición perfecta de vida nosotros la perdimos. Eso es lo que hay antes de la cruz. Después de la cruz, en Cristo hemos ganado nuestra posición. Pero también esperamos el cuerpo glorificado que nos va a devolver la condición La condición perfecta de vida. O sea, ya se empezó. Por eso es que dice la Biblia que la obra que Él comenzó la ha de perfeccionar hasta el día de la redención del cuerpo, que ya está hecha. Lo que pasa es que hay que hacer un cambio del tuyo por uno igual al de Jesucristo, del que resucitó. Pero nuestra condición es la que sufre, pero nosotros ya tenemos la posición otra vez original, porque todo lo original va a volver otra vez a manifestarse. Y el pecado fue eso mismo, la venta de la posición de Adán hacia el pecado. Por eso Pablo utiliza esa palabra, que fuimos vendidos al pecado, que es el verdadero diablo que existe en la Biblia. Por eso es que fue que aclaramos y ponemos la cruz como medio, porque eso es lo que cambia todo, el antes y el después, que es lo que él está explicando y lo que se explicaba. La iglesia, en este momento yo no me veo antes, yo me veo en el después, en lo que siempre he sido, porque yo nunca nací antes de la cruz. Yo estaba en los pensamientos de Dios desde siempre, pero me puso a nacer después de la cruz para verme en señorío, no verme caído. Amén. Si no, ¿cuántos años tuvieras? Todos. ¿Alguien más? Pero corroborando la última parte que decía Melqui, con respecto a que vamos a adquirir un cuerpo glorificado igual al de Jesús, y el mismo Jesús cuando andaba por Palestina nos dijo: yo me voy a preparar moradas, y de esa morada es que él hablaba de la última parte que Melqui explicaba. Esa casita que supuestamente creen mucho que es una casa, es ese cuerpo. ¿alguien más? El valor de nuestra identidad. Diga. Por eso es que cuando hablamos de esos puntos así como ahora, uno diría del talón de Aquiles de la iglesia en el nuevo pacto es que no se ve resucitada. Al no verse resucitada, no puede señoría. Porque no se identifica en la persona. Claro. Por ejemplo, la condenación antes de la cruz vino por una persona. Por eso nosotros tenemos que saber que nosotros nunca cometimos lo que hizo Adán. Nosotros no fuimos culpables de nada de esa vaina que él hizo.
nada. Sin embargo, en esa persona, y fíjense, quien pecó fue Eva, no fue Adán. Adán nunca pecó, Adán lo que se hizo fue pecado con el pecado de ella, porque no podía convivir con ella. Entonces los hijos de Dios, como no podíamos convivir con Dios, Cristo también, ahí viene otra persona, que es la que la iglesia debe siempre identificarse ahí. En esa persona que es Dios manifestado en carne, pues ahí se redimió, nos compraron de nuevo para devolvernos la posición y así decirnos que toda la estadía de nosotros aquí en la tierra, cuando abandonemos la condición esta de cuerpo defectuoso, vamos a inmediatamente, tú sales del cuerpo defectuoso, vuelves otra vez al estado de perfección. Amén. Esa gente se están gozando, son una gran nube de testigos que están viéndonos a nosotros. Nosotros no nos podemos ver a ellos, pero ya ellos tienen, se recobra a sí mismo. Y es importante que la iglesia sepa el valor que tiene ahora mismo y la altura que ustedes tienen en este mensaje. Amén. O sea, porque ustedes a veces yo los noto que no se dan el valor que deben de darse, y es importante en los cultos así, que entremos en profundidad, para que usted sepa que usted está identificado y agarrado de una persona que es Dios mismo manifestado. Entonces, usted todo lo tiene gano. Ya todo su futuro está ganado. Ahora mismo usted lucha con una condición que ya sabe que está, ya sabe. ¿Cómo va a terminar también? ¿Cómo va a terminar? Su futuro es bueno. Por eso yo siempre le he dicho que su futuro está más seguro que su presente. Que usted brega con lo que se levanta todos los días con un cuerpo defectuoso. Y hay que cambiarlo. Pero ya está hecha la provisión. Y como dijo el pastor, la resurrección ya fue hecha. Nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. En la realidad es que estamos resucitados. Lo que pasa es que nosotros tenemos que vernos en Cristo, que es donde se nos va a devolver un cuerpo que ya está hecho. Amén. Dice la Biblia que el Señor levantó un templo y no el hombre. Un nuevo templo. Y ese es él. Devolvernos otra vez ese cuerpo que nosotros tuvimos en la eternidad, conforme al libro de Job, capítulo 38 y 39. Y alabamos a Dios antes, porque ese cuerpo siempre ha estado. Desde que Jesús fue hecho, ahí ese cuerpo siempre ha estado para nosotros. Para que dejamos de ser manifiesto en eso, porque Dios quería una historia para él revelar sus características, ¿cómo se llama? Su poder, su gloria. Dios entretenerse con todos nosotros. Para Esa es la hacer su gran propia realidad. historia. Cuando nosotros decimos, o no nosotros decimos, nosotros lo que estamos es repitiendo y creyendo lo que ya se hizo. Lo que ya se hizo. Cuando nosotros decimos que hay que vivir en resurrección, es vivir a Cristo. Es la cosa. Entonces, si tú vives a Cristo, oye bien, si tú vives a Cristo y vives en resurrección, el futuro tuyo es el pasado de Dios. Seguro. Wow. Eso sí que está bueno. ¿Alguien más? ¿Verónica iba a creer? Carlos. Pero eso es bien importante, nosotros entender quiénes somos, de dónde venimos. No es solamente decir, yo vengo, ese es mi padre, no. Porque nosotros tenemos, nuestra historia es muy interesante, nuestra historia es bien profunda, porque nosotros no nacimos del pecado, nosotros no venimos por un accidente, no. Nosotros fuimos muy bien planeados y muy bien creados. ¿Ok? Y cuando nosotros nos manifestamos a las demás personas, cuando nosotros hablamos a las demás personas, lo que estamos depende de lo que tú digas. Y como tú entiendas que es tu identidad y quien tú conoces que tú eres, así mismo, cuando tú hablas, tú estás reflejando a Dios en cada cosa que tú dices. Y esa es una de las formas que Dios se deja ver al que no lo conoce. Yo siempre digo, y con todo el respeto del mundo, a mí me impactó mucho cuando fuimos a aquellas mujeres, cuando yo vine a esta iglesia el domingo, y yo decía, Dios mío, esta gente no conoce su identidad, porque ¿cómo tú puedes estar pensando que me tengo que arrepentir, estoy pidiendo perdón por pecado? ¿Por qué? Esas son cosas que te permiten entender que son personas, que son hijos,
que no conocen su identidad, no saben de dónde vienen. Y qué hermoso cuando sabemos de dónde venimos y podemos decir con autoridad y poder las cosas que nosotros estamos diciendo aquí esta noche. Yo estoy segura que otras personas nos van a escuchar y nos van a decir barbaridades porque no entienden de dónde nosotros salimos, porque no saben que estamos hablando algo que se supone que estemos hablando, que es con autoridad y decir, yo fui creada para esto, yo fui creada así, a imagen y semejanza de mi Padre. Amén. Perdón. Vuelvo otra vez. La iglesia, porque esto hay que repetirlo. Claro que sí. Hasta que lleguemos a vivirlo. Tú no puedes vivir en el reino de Dios muerto porque el reino de Dios no es muerto, es vida. Entonces, si nosotros vivimos en resurrección como debemos vivir después de la cruz, entendemos claro lo que dice Romanos 8:3. Vamos a leer Romanos 8:3. Lo vamos a entender claro, pero todavía hay muchos de la iglesia que no entienden Romanos 8:3. Léalo, pastor, para que nosotros sí Porque lo lo que era entendamos. imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Vamos a leerlo, gracias. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿era imposible para quién? Para la ley. Era imposible para la ley. Y la ley podía resolver ese problema. Por cuanto era débil por la carne. Entonces mira lo que hace ahora el que siempre ha estado. Dios se envió él mismo en Jesús en semejanza de carne. ¿De carne de qué? De pecado. Y a causa de él, te está hablando de desobediencia hace rato, ¿eh? Eso es eso. Condenó el pecado ¿a dónde? En la carne. Entonces Melqui dijo ahorita algo muy cierto que Leonel lo reconfirmó. Usted nunca lo metieron en nada. En este sentido usted tiene que entender. En esa posición. Que claro, usted no es pecador. Y en pecado no te concibió tu madre. Tampoco. Ajá. Ay, ya ese es otro tema. Ya eso es otro estudio. Alaba lo que vive. Otra versión dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y todavía nuestros hermanos se llaman pecadores. Nosotros cometemos falta, nosotros cometemos cosas que, ¿verdad? Travesura, vamos a decirle. Pero nosotros no vivimos en pecado, nosotros no somos pecadores. El domingo, cuando salíamos por esa puerta, yo estaba escuchando a alguien que estaba diciendo, de todas las que me dijeron Dios te bendiga, ella estaba hablando una con la otra, estaba diciendo que tenía que orara por ella porque ella necesitaba perdón, porque si no sé qué, yo tenía la oreja parada, porque ese lío no era conmigo. Y yo decía, oh my God, salió de aquí, salió de una palabra buenísima que se trazó aquí, y todavía sale por la parte de afuera como una pecadora. Y le pide a otra que oren por ella. Entonces, ¿qué pasó aquí dentro? ¿Qué pasó aquí dentro? Y mi pregunta, pastor, y mi pregunta para ti es, ¿cómo Dios se sentirá al ver sus hijos llorando de esa forma, creyendo que son pecadores, viviendo una vida tan miserable y tan amarga, cuando Él debe de estar diciendo, bendito, sí, yo los creí, me maté todo el tiempo haciendo, me cogí todo eso, le di todo, y mira cómo la pobrecita llora. No hay que ir muy lejos. Está en la Biblia. Que en la Biblia registra, dice que Dios se hizo una semejanza de carne en Jesús, ¿no? Para mostrarse en esta tierra. Y la misma Biblia dice que Dios mismo en Jesús lloró. Esa es la respuesta que usted está buscando. ¿Cómo se sentirá Dios? No, si ya Él lloró. ¿Pero por qué lloró? Por el relato de Lázaro. ¿Quién le dijo a esas mujeres que Lázaro había muerto? Jesús no le dijo que había muerto. No, se duerme. Y Él le dijo antes de irse a la campaña, si creyeren, van a ver la gloria de Dios. ¿Cuál era la gloria de Dios que iban a ver? Que cuando Jesús le dijo, levántate,
Entonces Jesús llora al ver la condición de ¿qué? De la iglesia. Y eso es lo que está pasando. Nosotros mismos estamos llorando. Pablo dijo, para no decir llorar, Pablo dijo, yo tengo dolor de parto. Hasta que Cristo se forme en la iglesia. ¿Ven? Aquel llora y este tiene dolor de parto. Entonces, nosotros los que estamos creciendo en la palabra de gracia, cuando vemos todas estas manifestaciones de nuestros propios hermanos, lo que nos da es dolor. Sí. Nos da dolor, nos da dolor. Pastor, Es que abundancia. es bien triste, perdón, es que es bien triste ver a nuestros hermanos porque es lo que yo he podido captar. Es como una angustia, como un desespero, como algo que es un dolor, que ellos viven encerrados en eso y digo, bendito sea Dios, ¿por qué? Porque eso es lo que se les enseña. Entonces, que ellos aprenden eso y no tienen un conocimiento más amplio, el conocimiento hasta ahí les llega. No han tenido, como estamos hablando de identidad, no saben cuál es su identidad, su posición, qué es lo que ellos son en Cristo, todavía eso no lo han aprendido. Solo saben, han tenido quizás el conocimiento de que hay un Cristo, pero no han llegado al nivel de conocimiento que quizás nosotros estamos, por eso están así, porque si nos ponemos a pensar, así estábamos atrás nosotros. Claro. Antes llorábamos, antes también llorábamos, orábamos, suplicábamos, nos arrodillábamos y llorar, sí. Yo también cuando tenía problemas me inclinaba ahí y era llorar y Señor, y ayúdame y esto. Hasta la forma uno de orar cambia, porque cuando ya conoces tu identidad, tu posición, que tú eres una escogida, que Dios ha preparado caminos, que solamente lo puedes ver cuando empiezas a escudriñar la palabra, es que Dios te va mostrando los caminos. Pero cuando uno no conoce nada de eso, es como que camina en una luz apagada y se anda dando los golpetazos. Y no sabe, no conoce más. Hasta que el velo no se les abra, no van a poder avanzar al nivel de conocimiento que uno. Perdón, hermana, porque la Biblia mismo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y le demos gracias al Señor porque estamos nosotros cada día un paso más adelante, un conocimiento más, aunque estamos empezando con Génesis, estamos nosotros renovando la mente que ya Dios nos dio desde antemano. Y le damos gracias al Señor porque aunque seamos este grupo, nos vamos cimentando más en la palabra. Así es. Amén. Cada Así vez que es. estudiamos esto. Así es. Wilfredo. Sí, en cuanto a lo del pecado o falta, se puede cometer esa falta. La cuestión es, o ese pecado se le quiere llamar así, pero la cuestión es que no es el modo de transgresión, porque no hay ley, ¿entiendes? Y si no hay ley, entonces tampoco hay transgresión, y si no hay transgresión, no hay pecado. Lo que se comete son pues, la falta, pero no al modo de transgresión, lo que significa que Dios no las cuenta. Pues para Dios no hemos transgredido nada, porque no hay una ley que se transgredió o que se falte. Y donde no hay ley, no hay pecado. ¿Alguien más? Hay un versículo, deja que venga el micrófono, pastor lo lea, porque usted preguntó, Hermano, usted preguntó que qué va a pasar con la gente que no saben su posición aquí en la tierra. Y con los que se fueron, que tampoco la supieron. Vamos a ver el versículo que dice ahí, que nos promete que las escuelas van a seguir ahora y en la eternidad. Segunda de Pedro, ¿no? 3:18. 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. El día de la eternidad. Amén. El día de la eternidad, aunque posicionalmente nosotros lo tenemos como creyentes, ¿verdad? Tenemos la posición de ya que la eternidad es nuestra, porque la cruz fue el trampolín para lanzarnos a la eternidad. Okay. Pero las escuelas van a seguir porque todos los hijos de Dios van a aprender lo que no aprendieron aquí, lo van a aprender en el cuerpo glorificado. O sea, lo van a saber, ¿entiendes? Lo van a saber. Y eso va a ser el entretenimiento global
de todos los billones de hijos de Dios, para que Dios se glorifique. Dios siempre, nadie va a dejar de seguir aprendiendo, porque nunca vamos a estar por encima de Dios. Alabado sea Dios. Esto es como una educación continua. Sí, eso no se acaba nunca. Laura. Lo vamos a saber. Sí, ahí lo vas a saber. Pero yo para allá no voy ni a estudiar ni voy para trabajar, porque yo tengo una amiga que dice que va a trabajar. Yo le dije, pues yo voy a llenar el papel del desempleo. Alabado sea Dios. Sí, todo lo vas a saber, todo. Y se va esa bendición de saber todo es lo que va a ser las reuniones más gloriosas que van a existir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí te vas a encontrar con todos los hijos de Dios a vivir por haber. Con Abraham. Usted ha traído un estudio que ha despertado todo. Y dele gloria a Dios por eso. Claro que sí. Claro que sí. Y aunque el estudio no se termine hoy, ni mañana, ni pasado, Va a coger 3 meses. pero No importa. por lo menos estamos disfrutando de lo que Dios destapó. Fíjese que vuelvo y voy a repetir de nuevo, el estancamiento de la iglesia en base a no vivir ni resurrección, pues no vive resurrección, aunque fue puesta en resurrección, entonces tampoco disfruta la gloria. ¿Ves? Y si buscamos Hebreos 6.1. Hebreos 6.1, Sí. vamos allá. Ve, esto es parte del estancamiento de la iglesia. Hebreos 6.1. Mira lo que dice, mira lo que dice la misma Biblia, para que los hijos lo hagan. Dice, por tanto, dejando que ya hay que dejarlo. Dice ya, los rudimentos de la doctrina de quién? Cristo. De Cristo. El mismo Dios te dice, sal de Jesús. Muévete, ya tienes que pasar de Oye, eso. el mismo Dios, pues tú me dijeras que esto lo escribió un hombre y el hombre te manda, pero es el mismo Dios que dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Mira cómo dice ahora, vamos hacia dónde? Hacia adelante, diciéndote el mismo Dios que si te quedas en Jesús, no progresa. No vas a vivir nunca en resurrección y vas a cantar ya tu gloria. Lo canta, pero no lo vive. Amén. Amén. Gracias. Nuestra identidad es muy valiosa. Si no sabemos quiénes somos, entonces no sabemos a dónde vamos. Como cristianos nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo, ya fuimos nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo, tenemos una nueva identidad, un propósito y un destino. Pero nuestra carne, nuestro razonamiento humano, se ha encargado de distorsionar esa identidad con sus mentiras, sus dudas, sus falsas creencias, anulando así todo poder en nuestras vidas. Ya nosotros nacimos de nuevo y nosotros tenemos bien claro nuestra identidad en Cristo. Nosotros sabemos de dónde vinimos y por eso nosotros damos gracias y sabemos y podemos hablar de las cosas que no son como si fuesen, porque ya nosotros sabemos que vamos por ahí. Amén. Sí, señor. Pero siempre tenemos que luchar con nuestra carne, porque ese es el propósito de la carne. Hacernos creer que vamos para atrás, que estamos mal, que no. Pero nosotros tenemos el poder de vencer esa carne también y seguimos día a día. Y mientras te renuevas en la palabra, cada día te da más poder y te vas más instruyendo más y vas reafirmando tu identidad en Jesucristo para tú poder llegar al frente. No importa qué situación tengas, no importa lo que se pare frente de ti, tú sabes para dónde tú vas porque tú sabes quién tú eres. ¿Tú te imaginas que venga un chino o uno mismo de nosotros y no sabemos de qué nacionalidad somos? Si yo soy puertorriqueña, ¿de dónde yo soy? Y si yo no sé qué idioma voy a hablar, pues yo no puedo, me voy a sentir perdida. Porque si yo no sé quién soy, ni para dónde voy, ni qué voy a hacer, ¿tú te imaginas la incertidumbre que tú vas a tener como ser humano? Porque estás perdido. El ser humano necesita identidad, necesita saber dónde está parado en cada momento. Por eso es que nosotros necesitamos que todo sea tangible, tenemos que tocar, tenemos que ver, porque es como nos identificamos. Pero nosotros no tenemos que tocar nuestra identidad en Jesucristo, nosotros la sabemos ya.
Y nosotros no la tocamos, pero nosotros la declaramos. ¿Ok? Vamos a quedarnos aquí esta noche porque es bien, es largo, es profundo. Y yo creo que es el momento que Dios dijo, Él quiere que lleguemos hasta aquí. Vamos a ponernos de pie. Déjame hacer una... Sí. Usted comenzó el estudio con Efesios 2:10. Obras las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Anduviésemos en ellas. ¿Quiénes son los que Dios diseñó para que anduviésemos? Nosotros. La iglesia, ¿verdad? La iglesia. Sin embargo, como ya sabemos lo que hemos dicho en estos 10 minutos, que no toda la iglesia está viviendo en resurrección y fue puesta en resurrección. Mira lo que el apóstol Pablo le dice a Tito. Tito capítulo 2 verso 7. Mira lo que le dice. Tito capítulo 2 verso 7. Mira lo que le dice. Preséntate tú en todo como que, como ejemplo de buenas obras, las mismas, de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Lo primero que le dice, muéstrate en buenas obras. Entonces vamos a buscar ahora a Isaías capítulo 26, verso 12. 26:12 de Isaías, ya con esto cerramos para... Él va terminando el estudio cuando yo estoy empezando. Sí, dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Todas. ¿Viste? ¿Viste que las buenas obras fueron consumadas en Dios? Fueron consumadas. Por eso que Pablo, en revelación, sabiendo eso, le dice a Tito, preséntate tú mismo como ejemplo de esas obras, no de las tuyas, porque a veces nosotros no somos ejemplos de nuestras propias obras, pero sí somos ejemplos de las obras de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por nuestra identidad. Vamos a darle gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque una vez más nos pudimos reunir tus hijos, Señor, porque entendiendo, Padre, que desde la eternidad en tu pensamiento te tomaste el más precioso momento para crearnos, Señor, a tu imagen y semejanza, Padre. Entendiendo hoy que cuando nos dirigimos a los demás estamos mostrando tu imagen y tu semejanza, Señor. Le damos gracias, Padre, porque nosotros entendemos que somos nacidos de nuevo en Jesucristo, Padre. Nosotros no tenemos ninguna angustia, no tenemos que sufrir porque somos pecadores, Señor. Nosotros damos gracias, Señor, porque nosotros sabemos para dónde vamos como iglesia, como cada uno de nosotros, Señor. Señor, te doy gracias, Padre, porque podemos dirigirnos a otras personas y enseñar tu palabra. Podemos dirigirnos a otras personas y mostrarles y enseñarles quiénes son ellos en ti, Señor, porque son tus hijos también, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos que están aquí, Señor, y los que no pudieron llegar, Padre, pero tú sabes por qué cada uno de ellos que no pudieron estar aquí, pero tú sabes, Señor, que tú les revelas tu palabra y ellos son hijos también y ellos entienden su identidad en Jesucristo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por estas mujeres que están aquí, porque ellas también tienen una identidad como mujer que las creaste como sello de la creación, Señor, y ellas van a ir aprendiendo cada día a comportarse y a dirigirse a las demás mujeres, Señor, enseñándoles esa maravillosa mujer virtuosa que tú creaste en ella, Señor, al igual que los hombres de esta iglesia, Señor, que cada día se van al frente de sus hogares, de sus trabajos, como sacerdotes, Señor, y que cada vez que abren su boca es para lanzar una palabra de poder y autoridad, Señor. Te damos gracias, Padre, por todos estos estudios, Señor, porque cada día pones aquí personas que tú le das una palabra para que continúen llevando al frente y trazando la palabra tuya, Señor, tu poder, tu autoridad, tu bendición, Señor. Te damos gracias por todos nosotros y por todas las personas que están por venir, Señor. Muchas gracias. Amén. Oh, gloria a Dios.